¿Cómo llama la palabra? Embarázate. Entonces quiero contarle la historia de un pastor que se llama, o que tiene apellido Cho, Yonggi Cho. De pronto usted no lo ha escuchado, pero el hombre le va a dar esta referencia para que, no le va a dar la referencia, porque usted no va a decir, no, sí, tienes razón. No, le voy a contar la historia y luego le va a decir a dónde llegó. Imagínense que él empezó predicando en su pueblo, y en ese pueblo todo el mundo era muy pobre, pero pobre. Tanto era tan pobre que él también era muy pobre como predicador. Uno diría, bueno, como predicador, hermano, era pobre, sí. Y no tenía ni dónde acostarse, se acostaba en un cartón, no tenía escritorio, no tenía silla, no tenía nada, apenas una habitación donde vivir. Y para poder ir a predicar le tocaba caminar horas, muchas horas. Entonces un día encontró la palabra en Hebreos 11 que dice que después la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dijo, bueno, si Dios promete, y dentro de esa palabra encontró muchas otras grandes promesas. Entonces dijo, bueno, si Dios promete, pues yo lo voy a pedir. Entonces llegó y dijo, bueno, yo, ¿qué necesito? Pues un escritorio para estudiar la palabra. Pero ¿qué necesita uno en el escritorio? Una silla, ¿sí o no? Necesita una silla. Entonces va a pedir un escritorio y una silla. Y para poder ir a predicar y no gastar más las piernas, ¿qué dijo? Necesito una bicicleta. Y empezó a orar, Señor, dame un escritorio, una silla y una bicicleta. Así sea un escritorio cualquiera, un escritorio chiquito, una sillita, una bicicleta, lo que sea, Señor, para poder estudiar tu palabra e ir y predicar. Pasa un mes, ¿ustedes qué creen que pasó? Nada. Pasaron 2 meses, 3 meses, nada. 6 meses, nada. Pasaron 9 meses. Y un día, era una noche lluviosa. Él estaba ahí, dice que él se sintió deprimidísimo. ¿Qué pasó? Sí, por favor. Él estaba súper deprimido, era una noche súper lluviosa, así como esas noches de Bogotá que a veces llueve y llueve y llueve, ¿sí o no? Toda la noche llueve. Y él no tenía para comer nada, o sea, aparte de que estaba lloviendo, estaba haciendo un frío el bravo, tenía hambre y estaba deprimido. ¿Qué dónde la dejé? No sé, en algún lado. Y entonces estaba deprimido y le dijo, Señor, y se puso a llorar y le dijo, Señor, ya te pedí, o sea, tú se supone que eres un Dios que responde. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios que responde. Y le dijo, se supone que tú eres un Dios que responde, que escucha las oraciones. Y ya hace más de 9 meses que te pedí un escritorio, una silla y una bicicleta. Y nada. ¿Qué está pasando, Dios? Entonces lloró llorando un rato hasta que después de un rato él empezó a sentir una paz extraña. Dice que él siempre que sentía esa paz así extraña era que Dios lo visitaba, que Dios se le manifestaba. Entonces después de sentir eso, él sintió que Dios le habló claramente. Tú me pediste una silla, una mesa y una bicicleta, pero ¿sabes cuántos escritorios hay? ¿Sabes cuántas clases de escritorios hay? ¿Sabes cuántos tipos de madera hay para escritorios? ¿Sabes cuántas clases de sillas hay? Hay muchísimas, de muchísimas marcas, de muchísimas formas. ¿Sabes cuántas clases de bicicletas hay? Montones. Tú me pediste, pero pues no fuiste ¿qué? Específico. Y como no fuiste específico, pues no hay una respuesta. Entonces él dijo, bueno, Señor, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, Señor, ahora quiero un escritorio de caoba de las Filipinas, de madera de caoba de las Filipinas. Quiero una silla con rueditas metálicas, que sea de buena marca. Quiero una bicicleta que tenga cambios para que cuando me toque subir la loma, pues pueda hacerlo más fácil y que sea americana. No quiero una bicicleta ni japonesa, ni china, ni coreana. Quiero una americana. Amén. Esa fue su oración. Y entonces él dice que en ese momento él sintió esa convicción, esa fe. Se sintió ¿qué? Lleno de la fe, porque sabía que ahora sí Dios le iba a dar lo que pidió. Así como cuando usted sale acá del culto, usted sale como contento, feliz, empoderado, apropiado de la palabra. Pero imagínense qué pasó el otro día por la mañana cuando él se levantó. ¿Qué creen que pasó?
toda esa fe que él tenía anoche se había ido, se había desaparecido. Y entonces él empezó a decir, bueno, ¿y ahora? Así como también nos pasa, usted sale de acá muy contento y llega a la casa y ya le fue. Ya le fueron las ganas de orar, ya le fueron las ganas de seguir buscando a Dios. Y entonces él encontró una palabra que dice que nosotros, o que Abraham llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y eso le activó nuevamente la fe. Entonces él ese día iba a ir a predicar, entonces él predicaba en una carpa vieja que había quedado de la guerra de Vietnam y, perdón, de la guerra de Corea, ya me fui para otro país, de la guerra de Corea, en una carpa rota que quedaba ahí y era sobre tierra. Y llegó allá a predicar. ¿Y qué creen que le dijo a los hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Dios ya me dio un escritorio, una silla y una bicicleta. Aleluya. Y todos, amén, gloria a Dios. Pero ¿usted qué cree? Al final del culto, los jóvenes se le acercaron y dijeron, pastor, queremos ir a ver eso. ¿Dónde está la bicicleta, el escritorio y la silla que usted acaba de decir? ¿Por qué creen que le preguntaron? Porque era un pueblo muy pobre. Que él tuviera eso sería ¿qué? Un milagro tremendo. Entonces él empezó a preocuparse y dijo, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Tú me metiste en esto. Tú fuiste el que me dijiste que llamara las cosas que no son como si fuesen. Y empezar a confesar lo que yo tengo, lo que creo que ya tengo. Entonces ya caminaron, porque obviamente era camino largo. Mientras él iba en el camino del Señor, le dijo ya lo que tenía que hacer. Entonces llegaron allá, él y los 3 jóvenes. Cuando llegaron, obviamente, ¿qué vieron los jóvenes? Nada. Y le dijeron, ve pastor, ¿no es que sí, que había tenido eso? Y él les dice, empieza a hacerle una pregunta. Le dice a un muchacho que su apellido era Park, me acuerdo muy bien, y le dice, te voy a hacer unas preguntas antes de decirte dónde están las cosas que les dije en la iglesia que tenía. Y le pregunta, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta acá a Freddy. Freddy, ¿cuántos meses estuviste en el vientre de tu madre? 9 meses, ¿sí o no? ¿Qué estabas haciendo ahí? Creciendo, ¿cierto? Creciendo. Pero, ¿tu mamá ya te tenía? ¿Sí o no? Todavía no. Sabía que existía, sabía que estaba ahí, pero no lo tenía todavía, ¿cierto que no? Entonces le dice el pastor a Park, le dice, asimismo, yo estoy embarazado de una bicicleta, una silla y un escritorio. Yo ya los tengo, están aquí, pero todavía no los puedes ver. ¿Y qué creen que pasó? Pasó cierto tiempo y al final efectivamente llegó exactamente lo que pidió. Un escritorio de caoba de las Filipinas, una silla marca Mitsubishi de ruedas metálicas y una bicicleta americana que era de un hijo de un misionero, de un pastor misionero, perdón. Tremendo. Pero ¿qué sucedió? Dentro de ese tiempo, durante ese tiempo, mientras él iba todas las semanas a predicar, ¿qué cree que le decía a la gente? Los muchachos se le acercaban y se le reían y le decían, ¿cómo va el bebé? Porque nunca, y le reían y se reían y le decían, yo nunca he visto un hombre embarazado de un escritorio, de una silla, de una bicicleta. Pero al final llegó, hermano, porque incubó eso ¿en dónde? En su corazón. ¿Incubó eso en dónde? En la fe. Y de una u otra manera, entonces, ¿cuál era el título de la palabra? Embarázate. Embarázate. Ahora yo le voy a hacer 3 preguntas antes de entrar ya en el tema. ¿Cuántas de sus peticiones han quedado estancadas en el cielo? No porque Dios no quiera responder, sino porque usted no sabe pedir. ¿Cuántas? Porque usted le dice, Señor, bendíceme. ¿Sabe qué le responde el Señor a usted cuando usted le dice bendíceme? Hay más de 8,000, dicen algunos, otros de 34,000 promesas en la Biblia. ¿Cuál de todas esas quieres? Tremendo, ¿no? Tú le dices, Señor, bendíceme, bendíceme. Y el Señor claramente quiere bendecirte.
Pero ¿cuántas de las peticiones que tú has hecho no las recibes porque no sabes qué pedir? Porque tu fe es vaga, porque no tienes una fe ¿qué? Clara en algo definido, en algo específico. ¿Qué quieres? Esa es la pregunta. Cuando el ciego Bartimeo le empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ¿qué? Ten misericordia de mí. ¿Será que Jesús no se dio cuenta que Bartimeo era ciego? ¿Será que no? Pues si el hombre llegó así, cualquiera se da cuenta que ¿qué? Que es ciego. ¿Y qué le preguntó Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Qué quieres que te haga? Imagínese, cualquiera diría: Jesús, pero es ciego. Pero el Señor espera que tú seas ¿qué? Específico. Dígale que está a su lado. El Señor espera que tú seas ¿qué? Específico. Específico. Ahora la segunda pregunta es esta: ¿cuántas promesas de Dios han muerto en el camino? ¿Cómo así? Porque nunca te atreviste a incubarlas en tu espíritu. Porque Dios nos da promesas, pero nosotros nos pasa lo de el pastor. La recibimos y nos llenamos de fe, como en esa noche. Pero a la mañana siguiente, ¿qué pasó? Se murió la fe, se acabó la fe, se disminuyó la fe. Y nos sucede. Salimos de acá llenos de la presencia de Dios, llenos de las palabras, llenos de promesas, y decimos: bueno, ahora sí voy a seguir a Dios, voy a servirle a Dios, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que va a dar mi respuesta. Pero pasan las semanas y ¿qué sucede? Todo eso mengua. Entonces, ¿cuántas promesas de Dios has perdido o has abortado? Porque en medio del camino tú lo has creído, pero en medio del proceso, ¿qué pasa? Se aborta la bendición, se pierde la bendición. Necesitamos entender que a veces preferimos vivir con la queja, que en lugar de declarar con certeza lo que Dios ya ha prometido. Nos es más fácil quejarnos por lo que no tenemos que creer en que Dios puede hacer lo que nos ha prometido. ¿Se dan cuenta? Tercera, si Dios hoy le preguntara a usted, mírese, analícese un momento. Si Dios le preguntara a usted, como le preguntó al pastor, ¿qué es exactamente lo que quieres? ¿Tú qué le responderías? ¿Qué le responderías, Camelita? ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Ni idea? Patricia, ¿no? ¿Qué dice Johncito? Si Dios se parara y le dijera: John, ¿qué quieres que te haga? En lo que sea. Uh-huh. Sí, tremendo, ¿eh? ¿Ya dio a luz? Ahí está. Ahí está. Ya no le tienen que conseguirlo. Ya está. Claro. Si le quieren dar algo para el carro shower o algo así. ¿Qué dices, Karen? Si Dios hoy te preguntara, ¿qué quieres? Tremendo. Ahora yo les pregunto esto: ¿ustedes oran? Normalmente, ¿cierto que sí? ¿Y entonces qué oran? Sí, yo me pregunto entonces eso: ¿qué oran? ¿Qué le dicen a Dios? ¿Simplemente le dan gracias y ya? Porque uno normalmente pide, ¿cierto que sí? Pero entonces ahora la pregunta es: si no sabemos ni qué queremos exactamente, ¿cómo le pedimos? ¿Se dan cuenta? Entonces ahora la pregunta es: Dios nos quiere bendecir, ¿cierto que sí? No, pero esa fe, Dios nos quiere bendecir, amén, ¿cierto que sí? ¿Por qué no nos ha bendecido como esperamos? Porque no sabemos pedir, ¿cierto que sí? ¿Cuáles son las razones por las que no recibimos? La primera, no los quiero ofender y no quiero que sienta como que los estoy ofendiendo, pero es porque somos ignorantes. Mira lo que dice la palabra. Vamos a Santiago 4:3. Santiago 4:3, rápido. ¿Qué dice? Pedís y qué. Amén. No sabemos pedir. O sea, ¿somos qué? Ignorantes en esta parte. No se sienta ofendido, hermano. ¿Cierto? ¿Somos qué?
ignorantes, no conocemos realmente lo que queremos y a veces lo que pedimos no es lo que necesitamos. Véanlo de esa manera, a veces lo que pedimos no es lo que necesitamos. Señor, a veces estamos tan enceguecidos en querer algo que no estamos preparados para tenerlo, ¿sí? Está la historia del Señor que, Señor, dame un carro, ¿sí o no? Bendíceme con un carro. Se gana un carro porque no tenía con qué comprarlo, se lo gana. ¿Y saben qué le tocó? Venderlo. Porque 1, no tenía pase. 2, no tenía garaje. 3, no tenía con qué mantener el carro tan caro que se le dio. ¿Se dan cuenta? Pedimos muchas veces lo que no necesitamos o ni siquiera podemos manejar o tener. Entonces necesitamos ser sabios, ¿cierto? Ya no ignorantes, sino sabios. Y dice que pedís y no recibís. O sea, usted pide, hermano, pero se da cuenta que no recibe. ¿Cuál es la razón? Porque pide mal. El problema no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es bendecirte. Es bendecirte, ¿cierto? Y dice, muchas gracias, es buena, agradable y perfecta. Pero desafortunadamente nosotros, ¿qué sucede con nosotros? Queremos hacer nuestra voluntad o pedimos para nuestro deleite. Dice ahí, es nuestra incapacidad de presentarle las peticiones como deben ser. Al final le voy a contar una historia que le va a parecer bien tremenda. ¿Qué es lo segundo? La falta de sustancia. ¿Cómo así? Hay un texto que dice que la fe es la sustancia, ¿sí? Hebreos 11:1. En este caso dice la fe es la certeza de lo que se espera. En esa versión dice la fe es la sustancia de lo que se espera. ¿Qué esperas? Entonces usted ya tiene la seguridad de lo que quiere. Cuando dice acá la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora yo le pregunto, si usted no sabe qué quiere, ¿cómo puede tener fe si la fe es la certeza de lo que espero? Y si usted no sabe ni qué quiere, ¿cómo espera? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que necesito saber qué quiero. ¿Qué quiero? Lo segundo es que ya teniendo claro lo que quiero, debo tener esa seguridad que Dios me lo va Dios me lo va a dar. Dice la fe, la certeza en lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Recuerde, usted está como embarazado, hermano. No lo ve, pero ahí está. No lo ve, pero ahí está. Lo tercero, necesitamos una visión clara. ¿Qué hizo el pastor cuando ya supo qué quería? ¿Qué hizo? Lo visualizó, ¿cierto que sí? El que dijo, yo quiero un escritorio de caoba de las Filipinas. Ya lo visualizó. ¿Qué dice Habacuc 2:2, por favor? Usted ya sabe qué quiere. Ya tiene la certeza de que Dios se lo va a dar. Ahora usted qué tiene visualícelo. Tenemos un testimonio acá nosotros en la misma iglesia. Le decía yo a Pau que Díaz, nosotros ya estábamos viviendo esta palabra en cierta manera, porque vean, esto que ustedes ven acá en el techo, eso que ustedes ven allá en la parte de afuera del salón de los niños y de la oficina, todo fue en fe. Pero fue en fe de cierta manera interesante, porque antes de que todo se vea así, nosotros ya lo habíamos visualizado así. Así como ven las paredes, los vidrios, esto con las telas, las luces, nosotros lo visualizamos así. Y ahora con la tecnología uno tiene más posibilidades, hermano. ¿Yo qué hice? Le tomé una foto allá de eso y le dije a Gemini, quiero que tenga paredes azules, las rejas y las puertas blancas y los vidrios tipo espejo. Y tal cual como lo hizo, tal cual terminó siendo así. Porque en la fe, precisamente, cuando uno tiene la seguridad de lo que uno quiere y lo visualiza, eso se hace, hermano. Así sucede. Con esto también fue lo mismo, ¿no? Le tomamos una foto y no salió tal cual, pero sí fue más o menos como lo visualizamos y lo soñamos. Así. Hice un boceto ahí. Y ese sí quedó casi igual, ¿cierto? Entonces hay que visualizar, visionar, dice la palabra. No, ¿qué pasó con Habacuc? Habacuc 2:2. Escribe la visión. O sea, usted ya tiene claro qué quiere. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Escríbalo.
escríbalo, tenga una agenda. Hay personas que tienen no agenda, sino libreta de oraciones, ¿sí? Se le llaman libreta de oraciones, porque en esa libreta de oraciones tienen las oraciones que le han pedido a Dios y van subrayando todas las que Dios le han hecho, Dios le ha contestado, y todas las que no, siguen ahí, ¿qué? Orando firmemente. Entonces, ¿qué dice acá? Escribe la visión. Y el Señor me respondió, ¿escribe qué? La visión. Dígale al que está al lado, escriba la visión, ¿cierto? Y grábala en tablas, ¿cierto? Para que pueda leerse de corrido. En otra versión creo que dice para que el que la lea, corra. Para que corra, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Saber qué quiere, tener la seguridad de que Dios se lo va a dar. Lo tercero que es, visualícelo, pero escríbalo. Si usted está orando por un familiar que no se ha convertido a Cristo, ¿usted qué debe conseguirse? Una foto para hacerle brujería. No, no, una foto para orar, para que usted lo vea, lo visualice. Cada vez que usted se levante en la mañana y usted se supone que le gusta orar por esa persona o está orando por esa persona, los que están orando para que vayan al encuentro, ¿usted qué debe hacer? Conseguirse la foto de esas personas, ¿sí? Y orar por esas personas todos los días. ¿O cada cuánto? Todos los días. Cada vez que vea la foto, ¿usted qué va a decir? Señor, va un ejemplo, tengo la foto de Florinda. Cada vez que la foto, Señor, acuérdate de Florinda, llévala al encuentro, Señor. Usted va para el baño, ve la foto de Florinda, Señor, acuérdate de Florinda. O sea que cada vez que hace la imagen, que yo esté visualizando todo el tiempo lo que yo quiero. Le decía a Cristian, el que vive en Estados Unidos, que estaba orando por una casa. Yo le dije, va, tómale una foto. Tómele una foto a esa casa, péguela en la nevera, péguela enfrente del baño. Con esto cada vez que usted vaya, ¿usted qué va a hacer? Señor, dame mi casa, esta casa, esa es la que yo quiero. Y usted está todo el tiempo, ¿qué? Visualizando lo que usted, ¿qué? Anhela, espera, y Dios se lo va a conceder. Porque usted está haciendo, ¿cómo? Específico, súper específico, porque usted no le está diciendo, Señor, dame una casa. Usted le está diciendo, dame, ¿qué? Esa casa, esa específicamente. ¿Se dan cuenta la diferencia? Las cosas cambian cuando yo ya sé qué es lo que quiero. Ahí Dios empieza a obrar. Entonces necesitamos tener una visión clara y unos objetivos, ¿qué? Claros, para tener una respuesta, ¿qué? Segura. Solo tendré una respuesta certera y segura de parte de Dios cuando tengo una visión, ¿qué? Clara, cuando sé lo que yo quiero. Pero entonces alguno dirá, bueno, pero es que, ¿será que sí tengo fe? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí tengo fe? ¿Sí? Porque pues para poder recibir hay que tener ¿qué? Fe. Porque usted puede pedir, pero si no tiene fe, pues hermano, o sea, se puede morir ahí pidiendo. Pero no va a recibir. Pero cuando hablamos de fe, de que tenemos fe, entonces la palabra nos dice que a todos nos fue dada una medida de fe. Vamos a Romanos 12, verso 3. Romanos 12, 3, por favor. Entonces, ¿qué dice acá al final del versículo? Dios nos dio fe y nos dio una medida de fe. A cada uno. O sea que si usted no cree es porque no usa la fe. ¿Sí? Entonces véalo de esta perspectiva. El pastor Cho hace este ejemplo. La fe es como los brazos. Usted tiene los brazos, ¿sí o no? Ahí los tiene. Y cuando los necesita, ¿qué hace? Los usa, ¿sí o no? Pero usted no está diciendo, ¿será que tengo brazos? No, ¿sí o no? Porque ahí los tiene. Lo mismo es la fe. Usted ya la tiene.
El problema es que la fe, ahí sí no la usamos como los brazos. Aunque la tenemos, ¿qué pasa? No la qué, no la estamos usando. Entonces, quiero llevarles a esta historia. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban invadiendo Rusia, a los pobres soldados rusos los mandaban de dos en dos. No sé si han visto una película que creo que se llama Francotirador o algo así. Y ahí muestran esa parte. Los mandaban de dos en dos. Y a uno de los soldados le daban el rifle y al otro soldado le daban las balas. Y hágale. Imagínese esa situación. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría en esa situación? ¿Qué dice Freddy? Le dicen, vea, John va a tener el rifle y usted las balas. Y cuando salga al campo de batalla, solo le van a estar boleando plomo por todo lado. ¿Qué haría? Vean lo tremendo de esto. Eran tan villanos, digo así, los rusos, que si usted no iba, lo mataban. ¿Sí? Entonces, ¿qué le tocaba? Ir o ir, ¿sí o no? Ir o ir. Entonces la instrucción era esta. Usted se va, Freddy se va detrás de John. Y si a John lo matan, usted coge el rifle, carga el rifle y sigue. Porque no podemos perder. Esa era la orden. Entonces, imagínese esa circunstancia, imagínese esa situación. A veces, llevándolo a la parte espiritual, muchas veces creemos que no tenemos la fe como la que tiene el otro. ¿Sí se dan cuenta? Ah, es que él tiene el rifle. Ah, es que el pastor sí tiene fe. ¿Sí o no? Pero lo que no entendemos es lo que acabamos de leer. A todos se nos dio una ¿qué? Una medida de fe. Una medida de fe. El que tenía las balas, cúbrase detrás del que va con el rifle. Y coja el rifle si muere el otro y siga. ¿Cierto? Porque él tenía algo valioso. ¿Qué pasaba si el que llevaba las balas se descuidaba y se le caían? Si al que tenía el rifle lo mataban, pues así tuviera rifle, no sé qué. No servía para nada. Lo mismo nos sucede a nosotros. De nada nos sirve que pidamos todo el tiempo, pastor, pastora, oren, ayunen o ayúdenme en oración. Si usted no qué, si usted no tiene fe, si usted sus balas, su medida de fe no la está usando, de nada sirve, ¿cierto que sí? Acá necesitamos que usted entienda que usted tiene una medida de fe y que de acuerdo a esta medida de fe Dios lo va a ¿qué? Dios le va a contestar, Dios lo va a bendecir, Dios le va a dar una respuesta. Esa es la realidad. Ninguno lo cree. Amén. Esa es la respuesta. Entonces, cuando yo voy a esto, entonces yo ya no me imagino lo malo de la historia, sino digo, venga, así como el otro tiene, yo también ¿qué? Yo también tengo. Yo también tengo. Entonces, de esa manera que tengo una responsabilidad. Lucas 17:5. Lucas 17:5. Y segunda de Tesalonicenses 1:3. Lucas 17:5, por favor. ¿Qué le dijeron los apóstoles al Señor? Danos fe. Aumentanos la fe. ¿Eso qué quiere decir? Reafirmamos lo que ya dijimos. Usted y yo tenemos ¿qué? Fe. Usted y yo tenemos fe. ¿Quién no la aumenta? El Señor. ¿Quién no la aumenta? El Señor. Pero ¿qué tenemos también que decir? Como los apóstoles. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. ¿Y qué dice segunda de Tesalonicenses 1:3? Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Qué dice de la fe ahí? Va creciendo. Va creciendo. No es estática. No es que no es que un día como decir, bueno, le voy a dar 5,000 pesos acá a Freddy y en 2 años vuelve Freddy con los mismos 5,000. No. La fe tiene que ser ¿qué? Reproducida, crecer, creciendo constantemente, no de vez en cuando, sino ¿cómo? Constantemente. Es mi responsabilidad, ¿cierto que sí? ¿Quién la aumenta? El Señor, pero también es que mi responsabilidad. El Señor espera que tú y yo tengamos una fe activa y en crecimiento. Ese es el deseo de Dios. La medida que nos fue dada puede ¿qué? Y debe ensancharse. No te puedes quedar con la fe que te dieron hace 20 años.
Si tú sigues en la misma fe que tenías hace 20 años, pues estás como grave, ¿sí o no? Con la misma que tenías a 10, hace 5, hace 3, hace un mes. ¿Necesitas qué? Ensancharla. La fe de una u otra manera tiene que, vean estas 3 características que tiene que tener su fe. Súper importante. Tu fe debe tener alcance, resistencia y madurez. 3 cosas importantes. Si tu fe no tiene alcance, ¿qué quiere decir que tenga alcance? ¿Qué querrá decir eso que tu fe tenga alcance? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significará eso de alcance? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Dime. ¿Hasta dónde la vas a llevar? Más o menos. ¿Qué significa eso de alcanzar? Digámoslo así, lograr objetivos. O sea, ¿qué quiere decir? Una fe que tiene alcance es una fe que logra ¿qué? Metas, que logra objetivos, que tú puedes decir hoy, yo he orado por esto y Dios me ha respondido. Yo he orado por esto y Dios me ha contestado. Tengo fe, una fe que he logrado ¿qué? Alcance, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda característica? Resistencia. ¿Qué querrá decir eso de una fe que tiene resistencia? Que permanezca. ¿Por qué será que necesitamos una fe que tenga resistencia? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? También, pero véanlo de esta perspectiva, porque las pruebas vendrán. Siempre vendrán las pruebas. Por eso les decía ayer en el grupo, si yo le digo a usted que nada le va a pasar como cristiano, le estoy mintiendo. Es una mentira, porque vendrán momentos difíciles, pero en los momentos difíciles que necesitamos una fe que resista, una fe que tenga resistencia y una fe que tenga, y la tercera característica de la fe es que sea maduración, ¿no? Que tenga madurez, que tenga la capacidad, ¿cierto? De entender cuando Dios me dice sí y cuando Dios me dice ¿qué? No, y cuando Dios me dice todavía no. Vean lo tremendo de esto, porque Dios siempre va a responder, pero Dios responde de varias maneras. Te puede decir sí, perfecto, esa es mi voluntad, pero también te puede decir hijo, no, eso no está bien. Pero también te puede decir no, todavía no estás preparado, no estás listo. Y eso implica una fe que tenga ¿qué? Madurez. Porque si mi fe no tiene madurez y Dios me dice que no, me derrumbo. ¿Les ha pasado? Que muchas veces recibimos respuestas de parte de Dios que no esperamos y nos derrumbamos. Como hombres de Dios, la enfermedad viene, ¿sí? Conozco pastores, grandes pastores que han muerto de cáncer. Y grandes pastores, y cualquiera diría, pero si es un gran pastor, ¿cómo así? Pero eso no implica que no podamos estar enfermos, no implica que no podamos pasar por diferentes dificultades y pruebas, ¿cierto? Pero imaginen esos grandes pastores si no tuvieran una fe madura y que les dan el diagnóstico de cáncer. Se derrumban, ¿sí o no? Porque oran a Dios y les dice Dios, sáname. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, como le dijo a Pablo. Bástate mi gracia. Entonces tremendo esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos tener una fe? ¿Cómo? Proyéctese a eso, tener una fe que tenga alcance, que tenga resistencia y que tenga madurez. Súper importante. Nuestra fe debe tener ¿qué? Alcance. O sea que su fe de aquí usted tiene que salir con una fe que logre metas, que logre objetivos, que logre respuestas de parte de Dios. Con una fe que resista, porque las pruebas vendrán y de pronto algunos están pasando por pruebas, que su fe que tenga ¿qué? Resistencia. Y tenga la seguridad de que habrá momentos en los que Dios responda no, que su respuesta, la respuesta de Dios no lo derrumbe. Eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el peligro de tener poca fe? Porque bueno, ya sabemos que tenemos fe, ¿sí o no? Pero vean, hubo 3 momentos, hubo más, pero hubo 3 momentos que le quiero contar en los que Jesús le dijo a los hombres que eran hombres de ¿qué? De poca fe. 3 momentos, y 3 momentos en los que normalmente tú y yo pasamos en la vida cristiana. O así nos llamamos cristianos, pasamos momentos así. Entonces, Jesús le dice a ellos, hombres de ¿qué? De poca fe. Mateo 6:30, búsquese ahí rápido Mateo 6:30. ¿Por qué será que nuestra fe se vuelve poca?
¿Qué dice Mateo 6:30? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Y qué está hablando acá Jesús? ¿Qué está hablando acá la palabra? Está hablando de, no se afane, hermano. No se afane por qué de comer, no se afane por qué ha de vestir, no se afane por qué del techo donde hay que vivir. Porque si Dios lo hace con ellos, ¿cómo no lo hará más con vosotros, hombres de qué? De poca fe. ¿Cuándo Jesús nos dice hombres de poca fe? Cuando tu preocupación es por estas cosas. Tremendo. Cuando tu preocupación es porque, ¿cómo va a pagar el arriendo? ¿Cómo va a pagar los servicios? Cuando tu desesperación es, ¿qué voy a hacer de mercado? Ahí en ese momento que Jesús te está diciendo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Y ahí entonces entra algo que llamamos la ansiedad, ¿no? Porque uno se empieza a poner ¿cómo? Ansioso. ¿Y cómo va a pagar la cuota? Si no hay plata, ¿cierto? Pero Dios, el Señor, ¿qué te dice? Hombre o mujer de qué? Poca fe. Es que las mujeres están diciendo, no, a mí no. Hombres de poca fe. Las mujeres no. No. ¿Con qué se asocia acá la poca fe? Con los afanes de qué? De la vida. Con los afanes diarios. Nuestra fe se encoge porque nuestra mirada está en las necesidades ¿qué? Humanas, más no en la provisión divina. ¿Qué le estamos diciendo a Dios cuando me afano y me estreso por todas estas cosas? ¿Qué le estoy diciendo a Dios? Que no creo. ¿Sí o no? Por eso es que Él nos dice hombres de qué? De poca fe. Porque estoy diciendo, Señor, yo no creo que tú puedas proveer. Yo creo que no, tú no puedes darme la provisión. Yo creo que tú no me puedes bendecir. Eso le estoy diciendo de una u otra manera a Dios. ¿Sí o no? Eso le estoy diciendo. Es como cuando en una pareja, en un matrimonio, tienen una deuda. Y los dos dicen, no, vamos a buscar una solución para pagar esa deuda. El esposo dice, no, mira, yo ya tengo una manera en la que lo voy a conseguir. Espera, tranquila. Cuando el esposo ya viene a decirle, ya lo conseguí, la esposa le dice, no, yo hice un préstamo y ya lo pagué. Pero un préstamo con intereses súper caros. ¿Qué le dice? ¿Qué eso quiere decirle? ¿Qué le dice eso a la pareja o la esposa a él? ¿Qué le está diciendo? Que no creyó nunca en lo que él dijo. Que desconfió en él. Que no hay qué. Que no hay seguridad, ¿cierto? Entonces, eso le decimos a Dios. ¿Sí o no? Eso le estamos diciendo a Dios. Yo no confío en usted. Yo no creo en usted. Entonces, por eso es que el Señor ahí en ese primer momento nos dice que hombres de poca fe. Entonces, habrán momentos en los que vengan las preocupaciones y los afanes de la vida, pero tú tienes que ¿qué? Confiar en que Dios proveerá, porque Él lo dijo. Ahí está, recuerden, ¿qué es la fe? Hablábamos de hace un momento, ¿qué tengo que incubar? La fe, ¿cierto que sí? La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Cuál es la certeza que tengo? ¿Qué es la certeza que tengo acá? Que pase lo que pase, Dios no me va a dejar en la calle, no me va a dejar sin comer y no me va a dejar sin vestido. Eso es una certeza que yo tengo. Pase lo que pase, Él lo prometió. Y cuando yo dudo de eso, estoy ¿qué? Teniendo poca fe. Poca fe. Mateo 8:26. Mateo 8:26. Nuevamente Jesús confronta a sus discípulos y les dice nuevamente, hombres de poca fe. Mateo 8:26, ¿qué dice? Y les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar hizo gran bonanza. El segundo momento donde podemos tener poca fe es cuando estamos en medio de la prueba. Cuando estamos ¿cómo? En medio de las pruebas. Ahí en ese momento puede surgir ese ¿qué? Ese sentimiento de tener ¿qué? Temor, duda. La duda y el temor que hacen. Imagínense que la duda es como un parásito que se alimenta de tu fe. Eso hace la duda. Cada vez que tú sientes duda y le das rienda suelta a la duda que está pasando, esa duda se come tu fe. Se come tu fe. Y entonces tú después de la duda empiezas a sentirte cada vez más ¿qué? Más angustiado, más temeroso, más preocupado. Acá estaban ¿cómo? Dice que los apóstoles estaban en medio del mar
y que Jesús estaba en la barca, pero ellos estaban como aterrorizados porque parecía que iban a naufragar. Vienen y despiertan a Jesús y es donde Jesús les contesta: ¿por qué tienen temor, hombres de qué? De poca fe, de poca fe. Y en Marcos 4:40 aún es un poco más específico, más fuerte todavía. Miren lo que dice en 4:40, Marcos 4:40, por favor. ¿Qué dice al final? ¿Cuál es la pregunta? Acá les dice ¿por qué no tenéis fe? ¿O por hombres de poca fe? ¿Qué le dice? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, la duda y el temor en medio de las pruebas, Jesús lo asocia casi que con no tener fe. Imagínense eso. Cuando tú estás en medio de una dificultad, en medio de una prueba, en medio de una circunstancia difícil y tú dudas, eso hace que parezca que no tuvieras ¿qué? Fe. Porque Dios está contigo. Ninguno lo creyó, ¿verdad? Dios está contigo, ¿sí? Esa es la realidad, pero se nos olvida. A ti y a mí se nos olvida que Dios está conmigo, ¿cierto que sí? ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Nos llenamos ¿de qué? De duda, de temor, y nuestra fe, ¿cómo pasa? Se va para el piso, ¿sí o no? La fe se va para el piso. Entonces, ese sería el segundo momento. ¿Te ha pasado? ¿Se acuerda cómo tiene que responder? Sí, Señor. ¿Nos ha pasado? Claro que sí. ¿Y nos puede volver a pasar? Claro que sí. Pero, ¿qué tenemos que hacer? No dejar de mirar a Jesús. No dejar que la duda, ¿qué? Se robe la fe, se coma la fe. No podemos dejar que la duda se coma la fe. ¿Qué es lo tercero? O sea, estas dos primeras cosas, estas dos primeras situaciones en las que Jesús les llama hombres de poca fe, son situaciones en las que normalmente vivimos, ¿no? Y la vida cotidiana. Pero esta tercera, la que Jesús le dice hombre de poca fe o hombres de poca fe, es en unos momentos en los que tú como hijo de Dios quieres hacer cosas sobrenaturales para Dios. Ya hablando del nivel ministerial, ¿cierto? Del servicio a Dios. A veces queremos hacer cosas para Dios, pero llega el punto en el que decimos sí, lo voy a lograr, y de un momento a otro, ¿qué pasa? Nos desinflamos. Usted sale acá diciendo yo quiero servirle a Dios, yo quiero seguir a Dios, y durante la semana se desinfla, se hunde. ¿Por qué le digo que se hunde? Vea que dice Mateo 14:31. En medio de lo sobrenatural, en medio de ver las respuestas de Dios milagrosas, se puede caer la fe, se puede hundir la fe. Ya tú estando a punto, yo no sé si ustedes han visto esas fotos que muestran en las que hay dos personas con un pico y cavando, y el primero encuentra un diamante chiquito y el otro está ya a punto de llegar al diamante grande, y cuando ve que el otro cogió el diamante chiquito, ya se desanima y se va. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo han visto? Eso nos pasa con la fe. A veces, y volvemos al ejemplo de los soldados, es que él tiene el rifle, él tiene más fe, yo tengo apenas las balas. No, Dios a cada uno nos dio ¿una qué? Una medida de fe, y nos va a dar una respuesta específica a cada uno. Entonces, Mateo 14:31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de qué? De poca fe. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Haciendo algo ¿qué? Sobrenatural. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Algo sobrenatural. Estaba ¿cómo? Caminando ¿sobre qué? Sobre las aguas. ¿Alguno acá ha caminado sobre las aguas? No, ¿sí o no? ¿Y alguno ha visto algún hombre en la historia de la humanidad que ha caminado sobre las aguas? No. ¿Solo lo hizo quién? Jesús. Y en este caso un hombre, Pedro. Estaba haciendo algo ¿qué? Sobrenatural. Pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Dice que, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué representa la barca en este caso? Volvamos a la historia. ¿Qué estaban ellos? Ellos estaban en la barca y de un momento a otro vino Jesús. ¿Y qué representaría entonces la barca? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué representa la barca? La barca representa nuestra zona de confort. ¿La barca representa qué? Mi zona de confort. A lo que yo me he acostumbrado.
en lo que yo confío. ¿Por qué? Porque los que estaban dentro de la barca estaban ¿cómo? Estaban bien, estaban tranquilos. El que se sale de la barca es el que tiene el problema, ¿sí o no? Entonces, esa zona de confort puede ser tu empleo, esa zona de confort pueden ser tus finanzas, esa zona de confort puede ser tu pareja, esa zona de confort pueden ser tantas cosas que no es Dios. Esa es la barca. Pero Pedro decide salir ¿qué? De esa falsa seguridad, de esa zona de confort y empezar ¿a qué? A caminar en lo sobrenatural. Caminar en lo sobrenatural. Pero, ¿qué pasó? Vamos a hacer un experimento. Venga, Freddy, hágame el favor. Venga, con confianza. Listo. Mire para allá. Hace un poquito más para allá. Eso. Mire para allá. Entonces, ahora, usted solo va a mirar para el frente. ¿Listo? Entonces, ahora va a mirar hacia allá. Mire hacia allá y no voltee a mirar para acá. Ahora me va a decir cuántos dedos tengo levantados sin mirar para acá. ¿Puede hacerlo? No, ¿sí o no? Gracias, Freddy. Eso es la duda. Tratar de mirar a dos lados al mismo tiempo. Eso es la duda. ¿Qué hizo Pedro? Mientras tuvo la mirada puesta ¿en quién? En Jesús. Caminó en lo sobrenatural. Caminó sobre las aguas. Pero cuando desvió su mirada hacia el viento, hacia el mar, hacia el agua, ¿qué pasó? ¿Se hundió? Se hundió. Cuando nosotros tenemos duda en nuestro corazón, estamos tratando de mirar a dos lados a la vez. Eso es la duda, tener una mirada dividida. ¿Y qué nos llama el Señor? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que en Hebreos 12:2 que debemos estar ¿cómo? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Todo el tiempo, no dice solamente los fines de semana, solamente algunas veces, no dice ¿qué? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No podemos tener una doble mirada. O estamos pues, o tenemos la fe en Jesús, o no la tenemos. Así de sencillo. La duda es el abortador, o el que causa el aborto de tu milagro. Eso hace la duda. En pleno proceso, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando una mujer en pleno proceso de, ¿cómo se llama esto? De gestación, sufre un golpe, una caída? Normalmente, ¿qué pasa con eso? Terminan perdiendo el bebé, ¿cierto que sí? La duda es eso. La duda es ese golpe. La duda es esa pastilla del día después. La duda es todo eso que puede hacer que tu milagro se pierda. Eso es la duda. ¿Qué necesitamos entonces para poder vencer la duda? ¿Qué necesitas tú y yo? ¿Qué necesitamos tú y yo para vencer la duda? ¿Qué necesitamos? Fe, hermano. ¿Pero fe en quién? Fe en Jesús. Fe en Jesús. Miren esta frase que dijo este famoso predicador William Carey. Espera grandes cosas en Dios, o espera grandes cosas de Dios, ¿sí? Espera grandes cosas de Dios, pero emprende grandes cosas para Dios, ¿sí? Espera grandes cosas de Dios, siempre, pero tú también debes ¿qué? Emprender grandes cosas para Dios. ¿Y eso cómo lo logramos? Cuando tenemos puesto ¿qué? La mirada del Señor, cuando tengo claro qué es lo que yo ¿qué es lo que yo quiero? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi visión? Entonces les decía hace un rato, les voy a contar una historia ya para cerrar, para que vieran lo tremendo de que es tener claro qué es lo que quiero. El mismo pastor Cho cuenta que un día fue a visitar a una iglesia de una ciudad y la pastora y el pastor de esa ciudad lo invitaron a almorzar. Ese día llegó allá y la pastora corriendo se le acercó y le dijo: pastor, venga, necesito que esta mujer que no se ha podido casar. Tiene 30 años y todavía está soltera. Entonces el pastor le dijo: bueno, tráigala, llámela y acá oramos por ella. Entonces el pastor le pregunta a ella: hermana, ¿cuántos años lleva orando por su esposo? Ella le responde: 10 años. 10 años lleva orando por su esposo. Muy bien. Ahora le pregunto: ¿usted tiene claro cuál es el esposo que usted quiere? Ella le dice: no. Entonces,
Él le dice, solamente voy a orar por usted si me responde estas preguntas. La hermana le dice, bueno, te traiga una hoja y una hoja y un esfero y vamos a hacer estas preguntas. Entonces le pregunta, ¿cómo a usted le gustaría a su pareja, su esposo? ¿Blanco, amarillo, negro? Blanco, le responde ella. Listo, anótelo ahí. ¿Cómo le gustaría? ¿Alto, bajito? Alto, anótelo ahí. ¿Cómo le gustaría que tuviera él? ¿De ojos claros, de ojos marrones, de ojos negritos? No, de ojos claros. Anótelo ahí. ¿Qué profesión le gustaría que tuviera? Maestro de escuela. Pues, anótelo ahí. ¿Qué más le gustaría que fuera él? Músico. Me encantaría que fuera músico. Anótelo, hermana, anótelo. Y así sucesivamente fue anotando todas las respuestas de las preguntas que el pastor le estaba haciendo. Ahora entonces al finalizar le dice, ahora usted lea todo lo que respondió y cierre sus ojos y visualice a ese hombre que usted quiere. Entonces el pastor le dice, arrodíllese, hermana, y le pregunta, ¿ya puede visualizar a su esposo? Ella le dice, sí, ya lo puedo visualizar claramente. Entonces le dice, ahora sí, vamos a orar. Entonces le dice, Señor, ahora presento a tu hija delante de ti. Ella ya sabe lo que quiere, ya sabe el esposo que quiere. Te pido que le concedas lo que ella está pidiendo. En el nombre de Jesús, amén. Y le dijo, ahora usted ¿qué va a hacer? Va a pegar esa lista donde usted la vea todos los días y va a orar mañana y noche. ¿Qué va a hacer? Va a leer esa lista y le va a pedir exactamente lo que usted quiere. Después de un año, el pastor volvió a esa ciudad y nuevamente los pastores lo invitaron a almorzar. Y entonces la pastora apenas lo vio, llegó y le dijo, ¡se casó! Y el pastor le dice, ¿quién? Pues la hermana por la que usted oró. Ah, ¿y cómo fue? Entonces le dice que pasado un tiempo llegó un profesor de música de otra ciudad, de otro país, ahí a la ciudad y iba a dar unas clases durante una semana intensivas y que durante esa semana lo conoció y se enamoraron y el hombre sin duda le pidió matrimonio. Y adivinen cómo era, no adivinen, no, ¿cómo creen que era? Tal cual como ella lo pidió. Tal cual. Ah, sí, ella era la treintañera solterona y el resto de muchachas del pueblito o de la iglesia detrás del muchacho, pero él solo se fijó en ella. Tremendo. Eso hace Dios cuando tú y yo tenemos claro qué queremos y para dónde vamos. Eso lo hace Dios. Entonces ahora la pregunta del millón es, ahora después de escuchar esta palabra, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu tarea? Sentarte con papel y lápiz y escribir qué quieres y para dónde vas. Amén, amén. Ese es el punto. Si quieres algo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer hoy? Pedirlo como específicamente, con fe y no dudando, porque vendrán momentos de duda. Pero ¿qué va a pasar? Tú tienes que tener una fe en crecimiento. ¿Una fe qué? En crecimiento. Una fe en crecimiento. ¿Necesitas qué? Embarazarte. Ahora sí entiendes por qué les decía embarázate. Necesita usted embarazarse de eso que espera, de eso que usted anhela. Amén. Colóquese sobre sus pies y espero que usted salga hoy habiendo concebido de este lugar. Amén. Que cuando yo le pregunte dentro de 8 días, o dentro de 15 días, o dentro de un mes, ¿cómo va con su lista? Usted me diga, tengo lleno de papel, de listas esa pared del baño, hermano. Porque cada vez que entro al baño empiezo a orar por eso. Amén. Pero que usted realmente tenga una fe en movimiento. Eso es empezar a hacer una fe en movimiento. Si usted dice, bueno, yo voy a hacer la lista, pero sale de acá y después se le olvida y ya no la hace. Esa fe es una fe ¿qué? Muerta, hermano. Es una fe sin obras, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Así que lo que primero que usted tiene que hacer para demostrar de que realmente tiene una fe es hacer una ¿qué? Hacer esa lista. Amén.
Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias por la enseñanza que nos das hoy, Señor. Porque nos has hablado, Señor, y nos has dicho, primeramente nos has exhortado y nos has dicho hombres y mujeres de poca fe, Señor. Porque no hemos pedido como deberíamos, Señor. Nos has hablado de que somos ignorantes, Señor, al pedir, porque pedimos vagamente, pedimos que nos bendigas, pedimos que nos des, pero ni siquiera te hemos dicho exactamente lo que queremos, lo que anhelamos, lo que desea nuestro corazón. Cuando tu palabra nos dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Los hemos confesado, lo hemos dicho muchas veces, Señor, pero desafortunadamente no hemos sido, Señor, hombres y mujeres que tengan claro lo que quieren, la visión de para dónde vamos, la visión de lo que anhelamos, la visión de lo que queremos. Señor, hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, toque sus vidas y no solo las toque, sino, Señor, les ayude y les lleve a creer, Señor, que tú tienes algo mayor para ellos, Dios. Que la fe que tú les diste, Señor, se ensanchará, se crecerá y aumentará, Señor, hasta tener una fe que sea resistente, una fe que tenga madurez y una fe, Señor, que sea poderosa en ti, Señor. Padre, yo lo creo, Señor. Yo creo que tú estás por ellos y por ellos, Señor, y que les vas a bendecir, Señor. Gracias, gracias, precioso Rey. Bendigo, Señor, sus vidas. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo las vidas de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, Señor, y confieso, Padre poderoso, que este mes de junio, que comienza ya mañana, Señor, será un mes de victoria, Señor. Será un mes glorioso, Señor. Será un mes en el que ellos podrán testificar, porque su fe tendrá alcance, Señor, como lo aprendimos hoy, Señor. Porque ellos podrán contar, Señor, de las maravillas que tú haces en sus vidas, Señor. Bendigo sus finanzas, bendigo sus empleos, bendigo sus casas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Dios me les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Váyase, pase firme a votar.